En esta review tendremos de todo, su kit de habilidades detallado, lo probaremos en voces usando el mejor equipo posible e incluso lanzaremos por Tijen. Pero también gracias al grande Flamewind, sortearemos no solo uno, sino 2 Mech Zangief totalmente free to play en este video. ¿Qué tal la gente? Antes de comenzar con la review de Taoist Gen que se viene con todo, vamos con las bases del concurso para ganar hasta 2 Mech Zangief. Para participar por el primer Mech Zangief solo debes suscribirte a este canal, darle like a este video y comentar cuál es tu personaje favorito del juego. Así de simple. Y ya estarás participando por un Mech Zangief a sortearse máximo en 48 horas. Y para el sorteo del segundo Mech Zangief vamos a hacer algo distinto. Haremos una trivia, una pregunta secreta que aparecerá en cualquier momento del video, así que tienen que estar atentos en todo momento. Cuando ya tengan la respuesta, en los comentarios deben anotar Zangief más su respuesta. Y de esta forma yo voy a entender que están participando por el segundo Mech Zangief. Pero ojo que todos pueden participar 2 veces. En un comentario pones tu personaje favorito del juego y en otro comentario puedes poner Zangief más la respuesta a la trivia y estarás participando por los 2 Mech Zangief. De todas formas les dejaré un comentario fijado donde explico todas las bases del sorteo, de ambos sorteos. Ahora sí, continuamos con la review de Taoist Gen. Facción Maestro y clase Support para Taoist Gen. En cuanto a sus parámetros bases, son bastante buenos para ser un support. Tiene por ejemplo más ataque base que Fire Addon, tiene muy buena salud, tiene buena defensa, tiene buena probabilidad crítica, etc. Partimos entonces con su pasiva y mucho ojo con este personaje, mi gente, no se me desconcentren porque si lo leen ustedes de pies a cabeza se pueden confundir un poco, pero aquí les voy a resumir absolutamente todo. Y lo primero que quiero que entiendan, y es lo más importante para comprender mejor al personaje, es que Taoist Gen tiene 2 auras diferentes y las va activando en el campo de batalla a medida que lanza su super combo. Siempre empieza con un tipo de aura, hace su super combo, cambia a otro tipo de aura, vuelves a hacer el super combo, regresa al tipo de aura inicial y así todo el combate. Y por supuesto, en cada una de estas auras tiene diferentes efectos, unos más ofensivos y otros más defensivos. Entonces Taoist Gen inicia el combate con Heavily Aura, y en este estado va a incrementar la reducción de daño de todos los demás aliados, ojo, esto no lo incluye a él, y también va a aumentar el robo de vida de todos los aliados, ahora sí lo incluye, en un 10%. O sea, este es el estado defensivo de Tijen, con el cual empieza el combate. Y cuando lanza el primer super combo, va a cambiar al estilo Early Aura. Y en este estado va a aumentar el bono de daño de todos los demás aliados en un 20%, otra vez este efecto no lo incluye a él, pero también aumenta la probabilidad crítica en un 10% de todos los aliados, y ya ahí sí lo incluye a él. Por lo tanto, mientras estemos en Early Aura, el efecto que dará Taoist Gen a los aliados será más ofensivo. Después tenemos, y también parte de su pasiva, que Taoist Gen puede soportar la muerte al menos una vez por combate. Y dependiendo del estilo de aura que tenía en el momento cuando recibe ese daño fatal, va a activar uno de estos 2 efectos. Si Tijen recibe daño fatal cuando está en Heavily Aura, va a recuperar la salud de todos los aliados en un 420% de su ataque y además va a incrementar el robo de vida de todos los aliados en un 20% hasta el final del combate. O sea, un efecto defensivo. Pero en este caso es muy bueno porque la vida va a estar en 1 y con esto vamos a recuperar un montón de salud. Ideal para efectos de inmunidad a la muerte.
Por otra parte, si Taoi's Gen recibe daño fatal estando en el estado Early Aura, va a ser un daño equivalente al 420% del ataque de Tijen a todos los enemigos, y además va a incrementar la probabilidad crítica de todos los aliados en un 20% hasta el final del combate. Esto último de aumentar la probabilidad crítica para toda la batalla está buenísimo. Pero eso no quita que sea un poco peligroso porque Tijen está con vida 1, recuerden que recibió daño fatal y no estamos recuperando salud con este efecto, así que en cualquier otro ataque podría morir. Lo cual para mi gusto hace que esta inmunidad a la muerte cuando está en el estado Early Aura sea sinceramente muy inútil, tal cual como la inmunidad a la muerte de Popstar Yuri. Y fíjense ahí donde estoy marcando, dice que cada tipo de aura se puede romper al menos una vez por combate. Por lo tanto, Tijen puede resistir la muerte hasta 2 veces por combate, pero esto ya depende mucho del RNG, porque tendría que recibir primero daño fatal estando en Heavenly Aura, recupera salud, no se muere y sigue el combate como si nada, y después que justo esté en Early Aura cuando recibe daño fatal. No va a morir, pero ya saben, va a quedar con vida 1 y en cualquier momento puede morir, pero aún así resistió la muerte 2 veces por combate. Vamos con sus carros. Con 3 carros nos dice que cuando pasa al estado Heavenly Aura, que recuerden empieza en este estado, así que tendría que ser recién en el segundo super combo de Taoi's Gen que se activaría este efecto, porque dice al inicio, cuando cambia a Heavenly Aura. En fin, entonces cuando cambia al estado Heavenly Aura, incrementa la salud recibida de todos los otros aliados, no lo incluye a él, en un 35% por 15 segundos. Y también cura la salud de todos estos aliados en un 150% del ataque de Tijen. Así que, como siempre, Heavenly Aura activa efectos más defensivos, pero no teníamos que recuperaba salud más que con la muerte, así que ahora Tijen con este efecto se está convirtiendo en un healer también. Y tenemos que con 6 carros cuando cambia al estado Early Aura, o sea en el primer super combo ya va a pasar eso, incrementa el daño crítico de Tijen en un 80% por 15 segundos y también provoca un daño pasivo equivalente al 150% del ataque de Tijen a todos los enemigos. Por lo tanto, y como siempre pasa con el estado Early Aura, estos son efectos más ofensivos. Y créanme que si no estuviésemos hablando de un support, un incremento al daño crítico del 80% es muchísimo. El único problema es que Tijen no es un personaje para hacer daño. Así que como resumen con los carros, vamos a tener habilidades de healer y también vamos a aumentar mucho nuestro daño. Pero sinceramente, y esto ustedes ya lo deben saber antes de venir a esta review, Tijen es un personaje batería. Todavía no llegamos a esa parte, pero lo que hace Tijen es aumentar la barra de super combo constantemente. Y también aumentar el daño de todos los aliados constantemente. Entonces, que nos cure al equipo no es malo, pero no es lo que buscamos del personaje, y que tenga un aumento de daño es totalmente irrelevante. Por eso que en todas las guías que hago o siempre que hablo de Tijen les comento que solo lo dejen en S con espíritu de lucha a nivel 30 y con eso basta y sobra. ¿Por qué? Lo estamos viendo. Si bien son muy buenas habilidades las de sus carros, no les sirven propiamente tal al personaje porque cumple otra función en el campo de batalla. Vamos ahora con sus skills. Con su super combo, la skill más importante de este personaje, Taoi's Gen va a cambiar entre 2 estados, Heavenly Crane, que va asociado a Heavenly Aura, y Early Mantis, que va asociado a Early Aura. Ok, hagan esa sinapsis. Cuando hablemos de Heavenly Crane, estamos también hablando de Heavenly Aura, y cuando hablemos de Early Mantis, también estamos hablando de Early Aura. Es exactamente lo mismo para que no se enreden más con tanto nombre diferente que trae este personaje.
Aquí también nos explican que Tien empieza siempre el combate con el estado Heavenly Crane, que es lo mismo, ya dije, que Heavenly Aura. Y cada vez que haga su super combo va a cambiar entre uno y otro estado, igual que con su pasiva. Y lo más importante de este ataque es que cada vez que Tien lanza su super combo, va a aumentar la barra de super combo en 350 puntos, el aumento de barra más alto de todo el juego. También tenemos que cuando estamos en el estado Heavenly Crane, va a aumentar la reducción de daño de Tien en un 40%. Y también tenemos que cuando estamos en el estado Earthly Mantis, incrementamos el bono de daño de Tien en un 40%. Además, cuando lanzamos el super combo y sin importar el estado en el que estén, también vamos a recuperar la salud de todos los aliados en un 180%. Y además, y esto es nuevo, no estaba antes en el personaje, le da un escudo de inmunidad al daño a Tien. Excelente, rotísimo super combo el de este Tien. Antes no otorgaba un escudo de inmunidad al daño, y si fuese a todo el equipo estaría rotísimo, nivel Mexangif. No es así, pero igual se agradece un montón ese cambio. Y también otra cosa lamentable es que esos bonos por estar en Heavenly Crane o en Earthly Mantis son para el propio Tien. Si fuesen para todo el equipo como la mayoría de sus skills, estaríamos hablando de un personaje aún más roto. Podríamos terminar sus skills aquí porque realmente el combo 1 y el combo 2 no los recomiendo aún con el rework, pero vamos a hablar rápidamente de ellos. El combo 1 tiene dos efectos distintos dependiendo del estado o estilo del aura, como quieran llamarlo, que tenga Tien al momento de activar este combo 1. En el estilo Heavenly Crane vamos a hacer un poco de daño a los enemigos y vamos a curar en una buena cantidad a todo el equipo, muy decente. Y en el estilo Earthly Mantis solo vamos a hacer daño a los enemigos, malísimo. Y con el rework, mi gente, solo se aumenta el porcentaje de curación y el daño. Y el combo 2 también tiene dos efectos distintos dependiendo del estado o estilo de aura que tenga Tien al momento de activarlo. En el estilo Heavenly Crane, y como resumen porque es bastante largo, aumentamos la reducción de daño de todo el equipo en un 10% y también recuperan un porcentaje bajo de salud cada segundo durante los siguientes 10 segundos. Además, y aquí viene lo más importante, el aliado con mayor ataque en tu campo tiene 15 segundos para hacer un daño equivalente al 1000% de su ataque y si lo logra, aumenta su ataque en un 40% durante 10 segundos. Un montón de ataque extra. O sea, claramente es un buff. Pero cuando estamos en el estilo Earthly Mantis, infligiremos daño al rival con mayor ataque y además reduciremos el ataque de ese personaje en un 30% durante 15 segundos como máximo. O sea, es un debuff y uno muy bueno. Es un combo 2 bastante decente, mi gente, pero repito, ni el combo 1 ni el combo 2 son skills que recomiende utilizar con este personaje. Y para terminar con el kit de habilidades de Tien, vamos con su espíritu de lucha. Escala en vida, ataque, probabilidad crítica y reducción de daño. Nada mal. Como asistente, Tien es bastante bueno. Te puede entregar un 20% de reducción de daño y también un 20% de aumento al bono de daño, dependiendo de en qué estado estés, igual como trabaja el personaje. El personaje asistido va a empezar con ese 20% de reducción de daño, pasan 10 segundos y va a ganar un 20% de bono de daño. Vuelven a pasar 10 segundos y cambia nuevamente a un bono de 20% de reducción de daño. Pasan otros 10 segundos y gana bono de daño y así hasta que termine el combate. Para mí, Tien es un asistente muy bueno de esos típicos personajes que son bastante defensivos y que al mismo tiempo hacen mucho daño en los rivales, como por ejemplo Horror Oni, puede ser el nuevo Hermit Gouken, etc. Después tenemos en nivel 20 que cada vez que lanzamos su combo 1 o su combo 2 en el estilo Heavenly Crane,
Vamos a aumentar en un 8% el porcentaje de curación de Tien hasta el final de la batalla y se puede acumular hasta un 32%. Y cuando lanzamos su combo 1 o combo 2 estando en el estilo Early Mantis, vamos a aumentar la probabilidad crítica de Tien en un 8% hasta un máximo de 32%. Resumen, y al igual que con sus carros son buenos efectos, pero son totalmente innecesarios en un personaje como Tien. Y con el espíritu de lucha a nivel 30, y hace lo mismo en nivel 10 pero mejorado, así que por eso no lo mencioné, cada vez que lanzamos el super combo con Tien vamos a incrementar el bono de daño del combo 3 de todos los aliados en un 50% durante 5 segundos. Rotísimo. Así que mi gente, como resumen, lo que quiero que tengan claro es que solamente vale la pena utilizar el super combo con Tien. Nos va a aumentar en 350 puntos la barra de super combo, va a curar a todos los aliados, Tien va a ganar un escudo de inmunidad al daño, el combo 3 de la rotación va a aumentar en un 50% de bono de daño, y dependiendo del aura en la que estemos vamos a aumentar la reducción de daño de todo el equipo o el bono de daño de todo el equipo. Y por último, Tien tiene inmunidad a la muerte hasta 2 veces por combate, pero depende mucho del RNG, eso ya lo expliqué al inicio de la review. Es muy buen personaje mi gente, siempre lo ha sido y ahora quedó incluso un poco mejor con ese escudo de inmunidad al daño que activa cada vez que ocupa su super combo. Este es el mejor equipo en donde se utiliza a Tien, es prácticamente obligatorio en Boss Rush y también se ocupa mucho este equipo en eventos especiales, como por ejemplo el de Monk Bison que empezará el miércoles 18 de marzo. Realmente el equipo se utiliza más con Suit Able, pero en este caso en específico contra Evil Ryu justamente en esta semana de Boss Rush se ocupa Street Poison. Pero como ya saben, Street Poison es totalmente meta y siempre se va a ocupar en eventos especiales para el equipo de Fire Addon. La rotación de este equipo siempre es la misma y es muy dinámica. Algo que me olvidé de mencionarles es que este super combo se lanza muy rápido. A diferencia del super combo por ejemplo de Rich y Honda, que es un poco más lento, el de Tien es rapidísimo. Por eso este equipo es tan bueno, porque tiene una sinergia con las cinemáticas excelente. Así que lanzamos super combo de Tien, aumentamos barra de super combo un montón, curamos, aumentamos daño, aumentamos reducción de daño, ya saben, todo lo que les mencioné en la review. Luego activamos el combo 1 de Suit Able para curar a todo el equipo y al mismo tiempo activar escudos de inmunidad al daño. Luego viene el combo 2 de Fei Long, que ya para qué voy a hablar del personaje, está rotísimo, uno de los mejores de todo el juego, nos va a aumentar un montón el daño y también aumenta la barra de super combo. Y gracias a la aparición de Fei Long, este equipo en específico puede hacer muchas más rotaciones actualmente y empezar muy pronto en el combate. Y ojo que si no tienen a Vanquish Fei Long o bien lo estamos utilizando en el team de Mexangift y Fire Addon, tenemos el reemplazo perfecto, Action Guy, que ya lo vieron en acción en mi guía Free to Play contra Guy. Y terminamos con el combo 3 de Visconde Vega, o quizás más adelante del personaje que haga más daño con su combo 3. Pero por ahora Visconde Vega lo hace espectacular. Generalmente, como Fei Long está delante del todo, utilizamos un asistente defensivo como por ejemplo Popstar Chun-Li, y el otro también podría ser perfectamente, dependiendo del rival, un asistente como por ejemplo Donatello, y así protegemos aún más a Tien. Pero por lo general vamos a estar utilizando un asistente ofensivo arriba de Visconde Vega para aumentar más nuestro daño. Y ya los X-Moves van a depender mucho del rival, pero se suelen ocupar mínimo 1 y hasta 2 X-Moves batería y también algún X-Move de sobrevivencia o X-Moves que aumenten el daño. Vamos a ver entonces ese gameplay para que vean que también funciona Tien y así les den ganas de lanzar por el personaje. Muy buen daño, y ahora vamos a ver cómo se consigue ese daño con este equipo.
Fíjense, en el 86 ya empiezo, este equipo puede hacer muchas rotaciones. Y fíjense la velocidad de cada rotación, es muy rápida. Si se fijan, la velocidad de rotación de este equipo es mucho más rápida que la del Team Meta con Fire Addon. Y todo eso es gracias al super combo de Tijen que le da un montón de sinergia a todo el equipo. Pareciera que estuviera jugando en por 2, pero no, mi gente, está en por 1. Se fijan la vital importancia de los X-Moves de sobrevivencia en este combate, gracias a eso solamente es que pudimos llegar a hacer tanto daño. Aquí ya se murió por supuesto Fei Long porque estaba a la vanguardia de todo el equipo, pero podemos seguir haciendo y acá ya empezamos a ocupar el combo 2 de Tijen, ¿se fijan? Teniendo cuidado de no hacerlo tan rápido para que no ocurra ese RNG, ese bug que no nos deja hacer el combo 3 posteriormente. Bueno, y aquí ya hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ya se murió el DPS y Fei Long, así que no hay mucho más que hacer. De todas formas, el daño fue espectacular. Y aquí va la pregunta secreta, mi gente, la pregunta de la trivia para poder participar por ese segundo Mech Zangief. ¿Cuánto daño hicimos en este combate? Así de simple. Recuerden en los comentarios poner Zangief y al lado su respuesta. Y con eso ya estarán participando en el segundo sorteo. De todas formas, voy a poner las bases, como ya les dije, en un comentario fijado de este video. Y en PvP, mi gente, la verdad es que el personaje no es muy útil, su super combo no hace absolutamente nada de daño. Y recuerden que los combates de PvP son muy veloces y el daño que hagamos en cada rotación importa mucho. Y un personaje que no haga daño con su super combo no sirve. De todas formas les dejo este equipo, una variante de equipo si son cuentas nuevas que te podría llegar a funcionar por si quieres lanzar por Tijen, que te lo recomiendo bastante, es un muy buen personaje, pero siempre y cuando entiendas que es para bosses. Pero como eres nuevo, también podría rendirte en PvP al menos 1 o 2 meses. Ahí tienes la rotación en pantalla y la idea es que con este equipo el combo 3 de Fire Addon haga mucho daño gracias a Fei Long como asistente y a la velocidad en que vas a ir creando rotaciones. No es para nada un mal equipo, así que pruébalo si eres nuevo y recuerda que Popstar Poison la puedes utilizar en A+. Y ya si eres un jugador antiguo puedes utilizar algo como esto con Tijen, no te lo recomiendo para nada, pero de esta forma Tijen jamás va a activar su super combo, por lo tanto siempre va a estar en Heavenly Aura, por lo tanto siempre va a lanzar Heavenly Crane y por lo tanto su combo 1 siempre va a curar a tu equipo y hacerle daño a todos los rivales. No está nada mal porque también tiene inmunidad a la muerte al menos una vez por combate, pero ya saben que está repleto de combos 1 mejores. Entonces mi gente, para terminar con este video y así puedan participar por 1 o 2 Mech Zangief, vamos con las impresiones finales del personaje. ¿Vale o no vale la pena lanzar por Taoiseach? Y la respuesta categórica, mi gente, es que sin importar tu cuenta, vale totalmente la pena. Es uno de los personajes meta de voces más importantes del juego, con ese team que les mostré de Banquet Fei Long y Visconde Vega. Incluso si es que están recién empezando en el juego y todavía no tienen a Rich y Honda, pueden utilizar a Tijen en reemplazo de Rich y Honda. No te lo recomiendo, no es lo mejor, pero ahí está, es una opción de reemplazo. Entonces, sin importar la cuenta si eres nuevo o no, te recomiendo que mínimo lo dejes en S y le subas su espíritu de lucha a nivel 30. Ese 50% de aumento de daño al combo 3 es espectacular. Y si por ejemplo ya lo tienes en S, te recomiendo totalmente que lo subas a S para aumentar tu budo en 5 niveles.
Además de que le das un poco más de supervivencia al personaje porque aumenta en parámetros, pero nada más. Ya vimos que el efecto de sus carros realmente no es muy relevante. Y si ya lo tienes en Triple S y lo quieres subir aún más, solamente te lo recomiendo si eres tryhard, si eres muy competitivo y quieres que el personaje esté con los mayores parámetros posibles. Porque sinceramente subirle el Soul Power a nivel 100 o ese tipo de cosas no conviene para nada. El combo 2 no lo vamos a ocupar casi nunca y ya vieron que el combo 1 apenas mejoró un poco. Así que con Soul Power a nivel 40 basta y sobra. Pero como su creador de contenido favorito es muy tryhard, ya vieron, yo tengo al personaje en Triple S+2, voy a lanzar por él, vamos a ver lanzamientos ahora. Para dejarlo en Triple S+5. No le voy a subir ni de chiste el Soul Power a nivel 100, se va a quedar así como está, pero en Triple S+5 va a aumentar parámetros y además tengo recursos para hacerlo. Mi gente, aquí el dude del futuro, la voz de la razón. Si ya tienen a Tien en doble S o ya lo tienen en Triple S, no sigan lanzando, realmente no vale la pena. Van a ver en este video que a mí me fue pésimo. Pero independiente de eso, no es necesario subir más al personaje. En doble S con espíritu de lucha ya cumple perfectamente su rol como personaje batería. Volvemos con el dude del pasado. La vida es ahora, mi gente, así que vamos de una vez con esos lanzamientos a ver qué nos sale. Necesitamos 6 copias del personaje. No empezamos tan bien, vamos con la siguiente. Vamos a hacer esto un poco más perfecto, ya sacamos una copia, nos faltan 5. Voy a hacer esto un poco más rápido porque este video tiene pinta que va a ser bastante largo. Llevamos 4 lanzamientos, 5 lanzamientos. Ahora sale. No salió. 7, ya te lo voy a hacer lento. No me está yendo bien. Vamos. No. Bueno, por lo menos si se fijan recién nos gastamos 40 tickets. Hicimos 8 lanzamientos, solo 40 tickets. Cuando hay descuento de 50% es buenísimo. Vamos por otro lanzamiento. Nada, aquí ya debería salir por matemáticas. Salió una copia, nos faltan 4 más. Vamos un poco más rápido. No, está yendo muy bien, mi gente. Fíjense la cantidad de fragmentos de Fighting Soul que sale de armas de combate. Se me había olvidado el nombre en español. Otra copia, nos faltan 3, ¿se fijan? Salen un montón. En adivinaciones, cuando más vas a subir estas almas de combate. También salen incluso las de pago, como Valiant. Si sale una por ahí, lo vamos a ver. No quiere salir nada, mi gente. Vamos, vamos. Oh. No, no te creo. Nada. Me quedan 14. Oh, y una copia. ¿Cuántas me faltan? 2. Faltan 2, ¿o no? Qué terrible, mi gente. No me voy a gastar ninguna gema por este viejo sexy. A ver cómo queda. Triple S+4. Quedan 2 copias. Ya, yo creo que esta es la última, mi gente, porque no quiero perder recursos, la verdad. Así que si no sale, no sale y listo. Perfecto. No salió, nos quedamos así como estamos. Queda en Triple S+4, no me fue para nada bien. Díganme en los comentarios si a ustedes les fue mejor. No se olviden de participar en ambos sorteos, las bases están en un mensaje fijado abajo y muchas gracias a The Flame Wind por tremenda donación. Como siempre te las mandas, bro. Y con eso yo me despido, mi gente bella. Cuídense mucho, tomen agua y nos vemos muy pronto en un nuevo videazo. ¡Chao!